Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Es realmente un placer tenerlos a todos. Bueno, en primer lugar también el señor embajador Mendiola, le agradezco su invitación, pero definitivamente Ignacio fue el que motivó esta mesa redonda que estamos haciendo. Pero yo me iba a concentrar solamente en el rol de Irán, que es lo que hemos venido trabajando desde hace un cierto tiempo. Bueno, ya el libro que mencionó el señor embajador, pero con las últimas noticias que han salido en la prensa, dije, no puedo dejar de lado de hablar de todo esto, porque realmente es impresionante lo que está sucediendo el día de hoy. Estábamos tan concentrados sobre Siria, que se nos olvidó el vecino Irak. Yo creo que la guerra civil más importante que vamos a tener en los próximos meses no es Siria, sino es Irak. Es en Irak que se va a desarrollar el principal conflicto, y yo me atrevo a decir probablemente de mayor envergadura de lo que estamos viviendo el día de hoy en Siria. Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a todo esto? Hay muchas variables, realmente es difícil empezar por un punto, pero yo diría que el gran problema que hemos tenido fue el resultado de la primavera árabe. Hubo muchas esperanzas de un cambio y efectivamente 4 presidentes cayeron: Túnez, Libia, Egipto, Yemen, y claro, pues había un renuevo en el mundo árabe. Sin embargo, lo que era obvio, y creo que todos los analistas que hemos trabajado el tema estábamos seguros de lo que iba a suceder: las fuerzas más organizadas en el mundo árabe son las fuerzas islamistas, muy radicales, menos radicales, pero realmente es difícil encontrar partidos liberales o laicos o seculares que tengan una verdadera presencia en los países. Y el resultado fue claro. Elecciones en Marruecos, gana un partido islamista, que tengan nombres distintos, porque obviamente los nombres, el Partido del Progreso se llama en Marruecos, pero es un partido islamista. Hay elecciones en Túnez, gana un partido islamista, nada. Bueno, no hablo de Libia porque no sé si todavía existe este país. Todavía en los mapas aparece, pero probablemente ya no existe este país. Pero hay elecciones y además las fuerzas islamistas están tomando el control del país, esto está claro. Hay elecciones en Egipto, gana la Hermandad Musulmana. Esto fue lo que detuvo a los países occidentales para intervenir en un primer momento en Siria. Cuando inicia la crisis en Siria, fue un fenómeno clásico de la primavera árabe: levantamientos pro democracia, la ciudad de Daraa, donde inició el movimiento. O sea, era la clásica revuelta popular en favor de la democracia. Lo que ha pasado en los demás países conllevó que el mundo occidental se esperó. No quisieron intervenir, quisieron esperarse el desarrollo de los acontecimientos. Pero también el otro elemento importante en el caso de Siria es que si la Rusia ya murió, si Rusia había tenido poca presencia en los demás conflictos, inclusive en el caso de Libia, Rusia apoyó la resolución, aunque después manejaron que no pensaba que la resolución se iban a extralimitar. En el caso específicamente de Siria, hubo un veto. La razón es muy sencilla: la única base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo, Tartus, está en Siria. Y los rusos no estaban dispuestos a ceder su última y única base militar en los mares calientes, como lo denomina la geopolítica rusa. Y esto es importante, ¿sí? Porque Rusia tiene intereses muy fuertes en Siria, intereses estratégicos obviamente, y la caída de Bashar al-Assad hubiera sido la expulsión de la presencia de Rusia. O sea, esto es lo que explica precisamente esta rivalidad entre el mundo occidental y Rusia, pero sobre todo yo creo que
el mundo, además de la cuestión de Rusia, el mundo occidental no quiso intervenir porque se esperaba ver cómo iba a evolucionar. Claro, esto lo que permitió fue que los actores regionales, y esto sí es importante, mientras que en Libia fueron los actores internacionales que dominaron el escenario, en el caso de la crisis siria son los actores regionales. Los actores que más han intervenido y siguen interviniendo es el eje chiita. Estamos hablando de Irán. Irán tiene un papel decisivo, pero no solamente Irán. El gobierno, ya no hablo de Irak, son el gobierno chiita de Irak, porque Irak son muchas cosas. Irán sí es un gobierno, pero Irak son muchas cosas. Pero el gobierno chiita de Irak es el canal entre Irán e Irak para llevar al armamento que, dicho de paso, Rusia no está entregando directamente armamento al gobierno sirio, sino que Irán es quien está pagando todo este armamento. Por eso el rol de Irán es fundamental. Pero por otro lado, del lado del Líbano, tenemos un grupo que se ha convertido en la fuerza principal en el Líbano, que es el Hezbollah. El Hezbollah se ha convertido en el poder central del Líbano, muy por encima del ejército del Líbano, que prácticamente ya no existe. Y esto lo que ha conllevado es que tenemos una intervención, tanto iraní pero sobre todo del Hezbollah, en la guerra civil de Siria. Tenemos que recordar que la liberación, la desocupación, la expulsión, llámenlo como quieran, de todas las ciudades que estaban en manos tanto del Consejo Nacional, después pasó a ser la Coalición Nacional, como de los grupos radicales, fueron desalojados no por el ejército sirio, sino por el Hezbollah. El Hezbollah mandó sus fuerzas para desalojar prácticamente toda la frontera, y sobre todo porque es un camino estratégico. Las fuerzas rebeldes tenían el control del camino entre Damasco y la zona alevita. Tenemos que recordar que la zona alevita está en la costa, y dejar que las fuerzas rebeldes tengan en manos las ciudades estratégicas, y además estamos hablando de la frontera sirio-libanesa. Por eso fue fundamental para el Hezbollah intervenir y recuperar para el gobierno sirio estas ciudades. Del otro lado, tenemos este eje, que es un eje iraní o chiita, como lo queramos llamar, que se ha consolidado, y fundamentalmente se ha consolidado gracias a los errores del mundo occidental, y en particular a los errores de Estados Unidos. El hecho de haber derribado a los talibanes un escudo anti-iraní al este, pero sobre todo a Saddam Hussein, otro escudo anti-iraní al oeste, le abrió las puertas a Irán, y prácticamente Irán se ha convertido en un centro de poder de la región. Pero ¿cuál es el otro eje? El otro eje es el eje sunita, y obviamente el eje sunita, que empieza desde Turquía, y aquí es importante subrayar que Turquía siempre había tenido un rol ajeno al Medio Oriente. Turquía no era un país del Medio Oriente, estaba situado en el Medio Oriente, pero volteado hacia Europa. Pero después de 40 años esperando que entre la Unión Europea, todo el mundo entró, menos los turcos, y no van a entrar definitivamente. Yo creo que se han cansado de esperar. Pero sobre todo es la victoria del AKP, el partido AKP, el partido que hoy gobierna en el 2002, que abrió esta nueva era de Turquía. Un partido islamista moderado, que es importante subrayarlo, pero islamista al fondo, que gana las elecciones, pero no solamente la gana, gana y se mantiene después de 3 mandatos. Y el AKP lo primero que va a hacer es voltear hacia el Medio Oriente. Y voltear hacia el Medio Oriente por muchas razones. La primera es revisar la relación histórica de Turquía con Israel,
Turquía siempre fue un gran aliado de Israel. Con el AKP se rompe esta alianza. También Turquía quiere jugar un papel en el Medio Oriente, o sea, quiere rescatar su esencia islámica, y esto los conlleva a empezar a intervenir de una manera mucho más efectiva en el Medio Oriente, como lo hemos visto. Pero sobre todo en el caso de Siria, era importante para Turquía que un gobierno chiita caiga, es decir, el gobierno de Bashar al-Assad. La razón es muy sencilla. La rivalidad entre Turquía e Irán no es una rivalidad de hoy, no es una rivalidad de la guerra civil, sino que es una rivalidad que la tenemos que buscar en la profundidad de la historia. Prácticamente desde que nace el Islam, prácticamente hay este conflicto entre chiitas y sunitas, pero como estados tenemos que remontarnos al siglo XVI, cuando nace el Imperio Safavide y empieza esta rivalidad entre el Imperio Otomano y el Imperio Safavide, que dominó la historia en ese periodo. Inclusive yo me atrevería a decir que si Viena no fue ocupada por los otomanos, no fue por la fuerza militar del Imperio Austrohúngaro, fue porque los safavidas, al momento que Suleimán Magnífico estaba en las puertas de Viena, los safavidas estaban movilizándose para tomar Estambul, y tuvo que dar marcha atrás y no hacer la guerra, no ocupar Viena. Entonces realmente yo creo que el mundo occidental le debe mucho a lo que hoy es Irán, en ese momento los safavidas. Esta es una vieja rivalidad que la seguimos teniendo hasta el día de hoy. El caso más claro es el caso de los armenios. Desde la época los armenios tuvieron que huir de la represión turca, y no hablo solamente de 1915, sino estoy hablando del siglo XVII, y refugiarse en Irán, y hasta el día de hoy Irán tiene una relación privilegiada con los armenios, mientras que Turquía tiene respalda a los azeríes, y allá tenemos un eje bastante raro, en donde el país que promueve el Islam militante, Irán, apoya a cristianos, los armenios, y el eje lo tenemos entre Azerbaiyán y Turquía. Así que aquí tenemos un nuevo rol que está jugando realmente Irán con esta rivalidad con Turquía. Pero el eje sunita, además de Turquía, tenemos al sur a Arabia Saudita y sobre todo Qatar. Pero curiosamente, los dos, aunque al inicio han apoyado al Consejo Nacional Sirio, que era la esperanza tanto del mundo occidental como de los países sunitas en la región, que iba a derrocar a Bashar al-Assad, el Consejo Nacional Sirio, que se formó al inicio realmente del conflicto desde el año 2011, que después pasó a ser la Coalición Nacional, precisamente la famosa cumbre de Doha. En Doha cambió de nombre a la Coalición Nacional, que trató de unir a todas esas fuerzas que no eran islamistas, incluyendo inclusive el Consejo Nacional Kurdo, que se unió a esta coalición. Pero desgraciadamente esta coalición, aunque recibió originalmente el apoyo más de los países, las potencias regionales, fundamentalmente Arabia Saudita y Turquía, muy rápidamente se desgastó. En realidad, el día de hoy, la Coalición Nacional Siria ya no figura como fuerza militar en Siria. Prácticamente la oposición a Bashar al-Assad cada vez se está concentrando más a las fuerzas islamistas radicales. Fundamentalmente podemos dividirlos en tres, y este es muy interesante. El Frente Islámico, que es una agrupación de muchos grupos, no voy a citar los nombres. Bueno, el nuevo nombre, el Frente Islámico, lo tomó el 22 de noviembre de 2013. Han cambiado de nombres los grupos, es muy difícil poder ubicarlos, pero el nuevo nombre, como se presenta, es el Frente Islámico, que es una oposición nacionalista, pero
islamista. Sobre todo el grupo central del Frente Islámico es Ahrar al-Shem, o los libertadores del Shem. Shem es el nombre histórico de Siria, que es el eje precisamente de ese Frente Islámico, pero es un grupo islamista, pero nacionalista. Por eso el mismo nombre lleva el nombre de Shem como un nombre, como parte de su nombre. El segundo grupo importante es el famoso Jabhat al-Nusra, o el Frente del Nusra, que es un grupo que no nació hace mucho, hace 2 años y algunos meses, en enero de 2012, nació como parte de Al-Qaeda, y aquí sí es interesante. Acuérdense que Al-Qaeda ha estado generando o promoviendo el nacimiento de grupos o simplemente atrayendo a grupos, y esto ha conllevado el nacimiento de Al-Qaeda del Levante, en Bagdad, conllevó el nacimiento de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que ha tenido un rol muy importante, sobre todo en el conflicto del Mali, que ha conllevado la invasión francesa, Al-Qaeda de la península arábiga en el Yemen en enero del 2009, y hoy el Nusra, que no tomó el nombre de Al-Qaeda, pero es el grupo respaldado por Al-Qaeda dentro de Siria. Y el tercer grupo, que es el más interesante, es el grupo que hoy se conoce como el Estado Islámico de Siria e Irak, o de Irak y Siria, es más bien este orden, que en realidad era el antiguo Al-Qaeda de Bagdad. O sea, su origen fue Al-Qaeda de Bagdad, que se convirtió, bueno, nace en el 2004, justo después de la invasión norteamericana, nace bajo el nombre de Al-Qaeda en Irak. Bueno, su nombre árabe es bastante largo, Jabhat al-Tahrir, o el Jihad, la organización de la unicidad y de la Guerra Santa, pero se conoció como Al-Qaeda en Irak, que después pasó a ser el Estado Islámico de Irak en el 2006, y en abril de 2013 ya empieza su rol activo en Siria con la creación del Estado Islámico de Irak y Siria. Pero lo más interesante es que rompe con Al-Qaeda, porque a la medida que el ISIS o el ISIL, dependiendo de cómo vemos las siglas de este grupo, quería actuar de una manera autónoma, y que Al-Qaeda tenía como aliado a Jabhat al-Nusra, termina por el rompimiento. En enero de este año, el Estado Islámico de Irak y Siria anuncia la creación de un Estado Islámico ya real en Fallujah. Fallujah, no sé si se acuerdan, fue la ciudad que les costó un dolor de cabeza a Estados Unidos. Fue una ciudad que resistió fuertemente. Yo creo que las pérdidas que ha tenido Estados Unidos, las mayores pérdidas fueron en Fallujah. Fallujah fue un símbolo realmente, un símbolo de la resistencia contra Estados Unidos. En ese momento, resistencia nacionalista, ¿sí? Hoy, un Estado Islámico de Fallujah. Y lo más interesante fue lo que acaba de suceder hace 2 días. El Estado Islámico de Irak y Siria lanzó una ofensiva a partir de Fallujah y tomó la segunda ciudad más importante de Irak, que es el Mosul, de 1,5 millones de habitantes. 500,000 han tenido que huir de Mosul, pero no solamente tomó a Mosul, tomó a Beiji, que es una pequeña ciudad, pero que es el centro de procesamiento energético que abastece al centro de Irak y fundamentalmente a la capital. O sea que el día de hoy el Estado Islámico de Irak y Siria tiene el control del abastecimiento energético del corazón de Irak, o sea, el centro de Irak. Pero lo que es más impactante es que la toma de Mosul fue
hecha de la manera la más sencilla. Prácticamente no hubo un combate. Entraron los militantes del Estado Islámico de Irak y Siria con una huida del ejército, y estamos hablando de la segunda ciudad de Irak. El ejército huyó, como huyó de la ciudad de Beiji, de la misma manera, huyó, la dejó abandonada, con el armamento, con los uniformes, porque el ejército huyeron en civil, el deseo de civil, para evitar represalias. Y esto para mí es muy inquietante porque tenemos a un país, Irak, que prácticamente tiene un ejército desmoralizado, un ejército que no se ve su capacidad bélica. Y si el Estado Islámico de Irak y Siria se consolida, ya se consolidó en Fallujah, ya la tiene desde hace 6 meses, y hoy se consolida en la segunda ciudad, el siguiente paso va a ser, obviamente, Bagdad. Esto yo creo que va a ser, por eso que inicié mi charla hablando de que la próxima guerra civil, que va a ser más terrible, va a ser la guerra civil que vamos a encontrar en Irak. Porque además el Estado Islámico de Irak y Siria no se concentra en Irak. Tiene controlado todo el noreste de Siria, y esto es lo que le ha permitido moverse al noroeste de Irak. O sea que prácticamente tenemos un Estado casi independiente entre el noreste sirio y el noroeste iraquí, y bajo el control de este Estado islámico. ¿Esto qué es lo que está conllevando a nivel regional? Lo más probable que podamos ver en los próximos meses va a ser una intervención mayor de Irán. Si Estados Unidos no ha intervenido, y no van a intervenir, definitivamente que no, si las otras potencias occidentales no han intervenido y no van a intervenir, ya lo hemos visto, y de hecho el llamado que hizo el primer ministro iraquí fue muy claro. El primer ministro iraquí llamó a los estados aliados, a Irán, a China, pero no a Estados Unidos, como para poder poner fin a esta ofensiva del grupo radical. Y eso está claro. El gobierno iraquí entendió perfectamente que los norteamericanos no van a intervenir el día de hoy. Obama está muy cerca de terminar su mandato y los demócratas tienen miedo de tener otro descalabro. Y esto lo que va a conllevar, obviamente, es una participación más activa de Irán, y es obvio. Irán es vecina de Irak, la frontera iraquí es una frontera chiita, y los iraníes no van a aceptar un descalabro o una caída del gobierno chiita de Irak. Y eso es lo que el panorama que nos está dando es que si el conflicto, y con esto voy a cerrar mi intervención, empezó como un movimiento democratizador, terminó el día de hoy en un enfrentamiento entre, por una parte, los grupos radicales islamistas y por otra parte el eje chiita, porque inclusive las potencias regionales sunitas parece ser que cada vez tienen más dificultad para intervenir, o intervienen para apoyar a los gobiernos chiitas, o sea, el gobierno de Siria, y que obviamente no lo van a hacer. Y si intervienen en el conflicto, las únicas fuerzas que hoy buscan derrocar a ISIS son las fuerzas islamistas radicales, que, dicho de paso, sí están recibiendo financiamiento, sobre todo de Qatar. Y este es el gran problema de Qatar, que Qatar ha financiado a todos sus grupos, incluyendo el Qaeda del Magreb Islámico, y obviamente las consecuencias desastrosas que hemos visto. Bien, como ya me dieron media hora, creo que ya me tomé la media hora. Con esto quiero dejar, hay muchas cosas que podemos seguir hablando, pero el mensaje realmente que yo quería dejar, que realmente no era mi ponencia original, pero
cuando leí lo de Mosul en la prensa, dije, no podemos hablar de Siria sin dejar de lado lo que está sucediendo en Mosul. Porque allá yo creo que va a ser el gran conflicto a mediano plazo del Medio Oriente. Muchísimas gracias.